Este es el señor de esto grande. Ella tiene una buena experiencia con toxina botulínica. Él ha tenido buena adherencia con la toxina. A veces se desconecta por un tema puramente económico. Y este es un paciente virgen que vamos a inyectar en el día de hoy, y en ambos vamos a utilizar el protocolo de 195 unidades. Adelante. ¿Quién va a inyectar con su? Okay. La doctora Nurkeli, vamos a comenzar contigo. Súbele. Es la primera vez Bueno, que muy irle bien. mostrando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, entonces, que nos traigan la ampolla. ¿Tiene las ampollas ahí? Sí. Y las ampollas de Botox. Guantes para usted, porque esos son pequeños, esos son para hembras. Ok, tú sugieres un break y en 15 minutos es lo que hace exacto. Mira, el doctor, como hombre inteligente y brillante al fin, sugiere un break de 10-15 minutos, lo que hace la luz, y después vamos a hacer ok, espera. No, vamos a cagar a los pacientes. ¿Quieren ir al baño? ¿Quieren hacer pipí o algo que ustedes Por favor, queridos colegas, vamos a tomar asiento de nuevo para continuar con nuestro simposio de cefaleas. Vamos ahora a pasar a la parte práctica de la aplicación de la toxina botulínica. Sí, vamos a comenzar, por favor. Sí, ya. Mientras ustedes estábamos en el break, hicimos la dilución. Como es una ampolla de 100 unidades, entonces son 2 cc. Le colocamos a veces un poquito más, 2.2, porque en la dilución a veces puede perder algo de toxina, entonces hacemos un poquito más. Varias cosas. La primera, entonces, recuerden que para saber que la toxina esté muy bien, cuando vamos a hacer la dilución, el émbolo, vamos a colocarle el diluyente, que la solución salina debe bajar solito. Eso nos habla que la toxina está de buena calidad. Lo segundo es que hacemos, obviamente hay algunas personas que lo hacen teniendo la ampolla en la mano, o etcétera. Hemos visto que algunos colegas tenemos la habilidad manual en el pie, entonces nos puede caer la ampolla y es un problema además. Entonces es mejor hacerle una superficie fija para que no se nos vaya a caer como tal la ampolla. Bueno, lo otro es que cuando ya hacemos la dilución, mirar siempre que el bisel de la aguja esté con los números de la jeringa, porque parece una nimiedad, pero el hecho de tener yo que hacer este tipo de movimiento para poder infiltrar, fácilmente puedo lacerar la piel. Entonces, que sea muy claro que el bisel está en la misma dirección donde están los números de la jeringa. Y lo otro, le decimos al paciente usualmente que nos haga presión en el sitio de aplicación, porque la toxina actúa por difusión, pero muchas veces cuando sangra un poco, lo primero que hacemos es ponerle presión para que no sangre. Estamos haciendo lo que le decimos al paciente que no haga. Simplemente si sangra un poco, contemos ahí la gasa y esperamos. Es una aguja con un calibre muy pequeño, la verdad, entonces no pasa absolutamente nada. Hay algunas personas que utilizan anestésico previo, local o lidocaína en jalea para la aplicación. Nosotros en el hospital, como es un hospital de combate, nosotros no utilizamos mucho esto, pero si lo podemos usar, pues mejor, es una muy buena opción. Hay personas también que hacen una corona previa de lidocaína aplicada, previa a la aplicación de la toxina botulínica. Está descrito, no cambia en cuanto a mejorar la cefalea como tal, y si ustedes lo pueden usar, lo podrían usar, está bien.
El problema es que son más puntos de inyección más los 39 que le vamos a poner, entonces pues esto va a doler un poco más, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte de la dilución. Recuerden que lo que ocurre en las primeras 72 horas es esencialmente directamente relacionado con la aplicación. Lo que ocurra después de ese tiempo es ya lo que va a ocurrir directamente con el protocolo de aplicación. Bueno, bien. Además, mucho de esta toxina viene en las neveritas de Icopor, le decimos nosotros allá, y traen unas pilas que es donde viene refrigerada la toxina. Nosotros lo que hacemos es que el paciente se la ponga y cuente hasta 10, el frío produce vasoconstricción y analgesia, entonces pues va a sangrar menos, va a doler menos, pero a la larga hay otro factor adicional, que el paciente va a estar distraído. Entonces está colocándose esto y no está pendiente ahí cuánto es que le vamos a poner y todas esas ampollas, etcétera. Entonces lo podemos distraer un poco. Recuerden que el frío también produce dolor, acuérdense los potenciales de receptor transitorio, los de melastina, entonces 10 y quitamos eso. Bueno, bien, vamos a comenzar entonces, ya hicimos la dilución, Sí. y vamos a comenzar el protocolo de aplicación. Doctor, desde el punto de vista práctico, recordar también que en el frasco no vamos a ver nada, Exacto. porque es microscópica. Y cuando entonces introducimos el diluyente, tener en cuenta también cómo debemos de moverlo, no bruscamente, De acuerdo. para que no haya una degradación de la toxina. Sí, nos pasó una vez en otro sitio, en otro país, obviamente, donde pensaban que la toxina no traía nada. Y entonces que nos había mandado una que estaba dañada. Entonces hay que tener en cuenta que eso no. Vamos a comencemos Exacto. entonces. Entonces vamos a colocarlo primero, entonces. Este paciente, siga. Ok. Ana, toma. Es interesante conocer el historial de este paciente. Sus dolores de cabeza comenzaron desde los 9 años de edad. Él tiene una Yo creo que pueden historia acercarse, de un lo que comienzo quieran. de hace 26 años de su dolor de cabeza, aparentemente una causa desconocida, y el estrés emocional tiene un componente importante. La frecuencia de sus dolores de cabeza son 5 dolores de cabeza por semana por más de 3 meses. Es un dolor difuso con tendencia a doler en la región parietal izquierda. ¿Tú oyes, Fidel? En la región parietal izquierda. Todo lo que quieran se Pueden acercarse no hay los que problema. estén detrás, para que Exacto. vengan a ver. El dolor no se mueve y que el dolor dice que la duración se prolonga si no es tratado más de 24 horas, y si es tratado cuando el dolor es leve dura 1 a 2 horas. Dice que si el dolor cuando es severo y se trata dura más de 8 horas, y sus factores precipitantes son la fatiga, el estrés, el alcohol, desconoce si las comidas, y también no hay otro factor precipitante, la menstruación por supuesto que no, y no hay el factor hormonal ni lo que ustedes conocen de lo que tiene que ver con el embarazo de hormonas con relación a las dice que su dolor no tiene que ver con las estaciones del año, no tiene pródromos, no tiene auras, y la severidad es de leve a moderada, pero a veces llega a ser insoportable. Y él, como historia familiar de migraña, su abuela paterna es migrañosa, síntomas asociados. Él dice que no náuseas, dice que no vomita, que no tiene insomnio, ni trastornos del sueño, ni le molesta la luz, ni le molesta el sonido, no tiene congestión nasal, pero sí rigidez de nuca. Tratamiento previo sí fue visto por 3 neurólogas. Resonancia de cráneo, tomografía se ha hecho, y él utilizaba Sumigran e Ibuprofen. Entre tus antecedentes médicos de importancia, tiene antecedentes de cálculos renales, y eso es muy importante en el momento de que ustedes van a elegir una medicina vía oral, por ejemplo el topiramato u otro medicamento que produzca cálculos renales. Y en los medicamentos él usaba ibuprofen diario por más de 3 meses y una migra de esas.
Entonces él dice que tiene alergia a crustáceos, y él es prácticamente abstemio, no usa alcohol. No tiene problemas visuales, no tiene problemas auditivos, él tiene miopía y antimatismo. Y entonces ya ustedes saben el diagnóstico. Él ha sido hasta ahora tratado como de lo que nosotros le decimos solamente con medicamentos orales. La mejoría con una, pero te digo, Fidel, que ha tenido una mejoría. ¿Preventivo o de crisis? Como prevención y suspensión total de lo veneno que él usaba, que era una ergotamina, y yo creo que él usa ibuprofén diario. Entonces él hizo el detox y entonces comenzamos con, a pesar de que él tiene, no es el perfil necesariamente para utilizar divalproato, pero usamos divalproato porque él no toleró el topiramato. No le íbamos a dar, por supuesto, flunaricina a este Camaján que está ahí, porque eso es para pleito en novio. ¿Entiende? Entonces le entramos con divalproato, con amitriptilina y también con magnesio. Les recomendamos Botox y utilizamos dexametasona en algunas ocasiones, y para nuestra sorpresa la mejoría de él fue de un 60% después de la primera visita. Cuando un paciente le dice a ustedes que tiene un 60% de mejoría, tomando en cuenta la frecuencia, yo creo que es demasiado buen averaje. Ese es el primer caso. Es la primera vez que él se pone toxina botulínica. Bien, entonces estamos colocando el protocolo de aplicación para ponerlos en contexto. Hicimos todo lo de la parte facial, es decir, procerus, corrugadores y los puntos frontales 2 y 2. La doctora nos decía que le dolía mucho más la parte parietal izquierda, entonces colocamos los 4 puntos temporales más 2 adicionales porque es el sitio donde más le duele. Entonces llevamos 6 puntos a este lado y 4 al otro. Ahí tendríamos entonces los 10 puntos que son en aurículo temporal, ¿no? Que son los 4 básicos más los 2 adicionales que son los del protocolo PRIEM, los 40 unidades adicionales. Esos mismos puntos que estamos colocando acá los usamos en mujeres embarazadas con lidocaína. Es la mejor alternativa para ellas. Entonces, es muy importante no solamente usarlo en migraña, sino también, en pacientes solo con migraña crónica, sino también en embarazadas con migraña episódica o crónica. Recuerden que la migraña que se exacerba durante el embarazo es la migraña crónica. Entonces, muchas de estas pacientes tienen todas las contraindicaciones o advertencias para tomar medicamento. Si no mejoran, lo que dice la Academia Americana de Neurología, y nosotros tenemos una cantidad de pacientes con esto, es usamos memantina a dosis baja, 5 miligramos. La razón es muy sencilla, y es que la memantina es un anti-NMDA. Entonces, es más o menos cómo funcionaba la lamotrigina hace algún tiempo, desde el punto de vista migraña, quiero decir. Entonces, funciona muy bien. 5 miligramos es absolutamente segura durante el embarazo. Recomendación B, la pueden usar sin ningún problema adicional. Bueno, entonces hacemos infiltraciones y usamos también la memantina como opción terapéutica en embarazadas, obviamente con migraña con aura, que funciona muy bien. Bien. Ya terminamos entonces los puntos, vamos a la parte occipital también. Entonces, si quieres, si puedes ahí atrás, sí, bien. Acuérdense de palpar muy bien la protuberancia occipital, porque vamos a darle la vuelta. ¿Sí? Dime. Ah, no, pero creo que él va a aplicar, bueno, no sé, o van a hacerlo en conjunto, tú también. ¿Ella da la vuelta o de perfil? Sí, ponte de frente. Sí, vamos a mirar la parte posterior. Sí, bueno. Son un poquito más adelante. Exacto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá de aplicación. Bueno, vamos entonces a la parte occipital, acuérdense. Bueno. ¿El squaring off lo tratas o no lo tratas? Sí, claro. Podemos hacerlo con lidocaína, como les decía.
Usualmente en los talleres que hemos hecho nunca había tenido pacientes hombres, ¿no? Entonces esto es una ventaja, la epidemiología es diferente. Porque así es muy fácil, ¿eh? Pero como este paciente. Entonces lo puedes hacerlo básicamente con la punta de la oreja y ahí tienes la protuberancia occipital. Entonces vas a colocar acá. Entonces arranca acá, 1 centímetro afuera colocas el primer punto. Sí. Sí, ¿vas a trabajar la izquierda o la derecha? Ok. Ahí, 1 centímetro. Entonces vamos haciendo el triángulo desde la protuberancia occipital, 1 centímetro afuera. Acuérdense que en cara y aurículo temporal es 1,5 cm. Occipital es 1 solo centímetro nada más. Vamos a colocar el otro punto más hacia afuera. Sí. Aquí. Vamos a hacer un triángulo, claro. Sí. Cuando vamos haciendo esto y se nos está acabando la toxina en la jeringa en una mujer, es mejor utilizar otra jeringa para no perder el reparo anatómico. Así nos quede 1 o 2 unidades o unas 10 unidades en la que tenemos, porque no es fácil conseguir el reparo anatómico. En él es muy sencillo, pero no es tan fácil, ¿no? Bueno, vamos a colocar el tercero. Sí. Un poquito más arriba. Sí, exacto. Y ahí mismo, como ya hicimos el triángulo, vamos a colocar en la mitad del triángulo el punto de refuerzo. Sí. Yo tengo un video ilustrativo, si en algún momento quieren que lo pasemos, lo podemos pasar para que, si nos da el espacio el congreso, el simposio, hicimos un video ilustrativo de cómo aplicarlo en una paciente normal. Entonces, sí. Si no se los mando igual. Centímetro más hacia afuera, el segundo punto. Sí, acá. Es 1 centímetro. Más o menos es un través de dedo el centímetro, ¿no? Abajo, sí, no tan abajo, entonces un poquito ahí. Ya acá. Occipital son 4 inclusive. 4. Sí, muy bien. Ahora nos vamos entonces a paraespinales. Acuérdate, entonces protuberancia occipital, 3 centímetros y paralelo a la línea media, vas a colocar el punto. Vamos a trabajar este lado. Bueno. No, entonces porque acuérdate que ahí no te vas a 1 centímetro, sino es paralelo a la línea media. Entonces te colocas acá. Ahí. Sí, un poquito más arriba. Ahí, exacto, ahí. Y aquí nos vamos 1 centímetro afuera y arriba y hacemos una L invertida. Acá donde tengo yo el dedo, sí. Acuérdense que para espinales hacemos 3 centímetros y paralelo a la línea media. Paralelo a la línea media. Listo, vamos entonces lo mismo, vamos a colocar 3 centímetros acá y colocas el primer punto, paralelo a la línea media. Ajá. Y luego hacemos 1 centímetro afuera y arriba y colocas el segundo punto, una L invertida, ¿no? Sí. Y nos vamos, acuérdense que en trapecio son 5 puntos. Ahí hacemos una pequeña modificación del PRIEM, porque podemos colocar en un punto 10 unidades. Entonces 10, 10 y 5, nos quedarían 25 y 25. Igual es lo mismo, serían 5 puntos, pero podemos colocar, como ahí no tenemos reparos anatómicos de distancia, simplemente tomamos bien el músculo y colocamos 10 unidades y 5 de un lado, 10 unidades y 5. Estamos inyectando 2 veces menos al paciente. Entonces es muy fácil de hacer. Sí, pero con más dosis, de acuerdo. Sí. Entonces toca que palpes muy bien el músculo. Exacto. Sí,
Entonces, ni tan arriba ni tan abajo. Entonces, palpas exacto en el centro. Ahí no necesitan ustedes reparos de centímetro, centímetro y medio, nada, sino se puede colocar ahí sin problema. Sí, es sobre el músculo, sí, de acuerdo. Perdón, un segundo, por favor. Acá, sí, tranquilo. Ahí está. Lo palpas bien y lo colocas así. Sí, no pasa nada. Sí, porque, claro. Y además, 10. Colócale 10 unidades. Y colócale 10 unidades más, pues son 25, sí. ¿En el mismo lado? Sí, en el mismo lado, claro. Ahí. Exacto. Y en la mitad de esos dos colocas 5 unidades. Perfecto. Listo. Entonces vamos a este lado ahora. Terminamos. Siempre es importante cuando termine la aplicación pasar con el diluyente, con la solución salina y una gasa por los puntos donde se aplicó, porque a veces quedan sangrando un poco y sale el paciente con el sangrado y es muy incómodo para ellos y para la familia además. Aquí, mira. Exacto. Y las 5 unidades ahí. Listo, terminamos. Entonces, con una gasita le limpian los punticos que están ahí y ya terminamos. Perfecto, muy bien. Muchos. Algunos dicen que podía eventualmente la toxina, si utilizamos alcohol al limpiar, tener algún cambio, no pasa nada. Si colocamos la toxina habiendo limpiado con alcohol previamente, no hay ninguna dificultad con eso, ¿no? Algunos lo hacen con solo solución salina y algunos ni siquiera limpian, inclusive. ¿Sí? 195 unidades. Sí, sí, sí. Nosotros no colocamos menos que eso, ni más tampoco. Listo, muy bien. A ti, muy bien. Estamos contigo, ¿no? Sí. Muy bien. Hasta luego. Por orden de llegada. Ana, mira. Bueno, para edificar el auditorium también, vamos a ver lo que nos puede decir Fidel de la opinión, a ver cómo tú opinas de llamar La jeringa vacía. cefalea de difícil manejo, cefalea refractaria o cefalea intratable, que esos son de los términos que en los que nos dedicamos plenamente a esto, queremos aclarar. ¿Tú quieres Él sería entera? uno de esos casos. ¿Dónde pongo La él? clasificación actual hecha por no lo puse en aras del tiempo, pero existe la cefalea resistente y la cefalea refractaria, ¿no? Son aquellos pacientes que han utilizado absolutamente de todo y no han respondido. La diferencia está en que la resistente la maneja un neurólogo que tenga experiencia en cefalea, igual que nos la van a mandar, y las refractarias son las que preguntaba el doctor ahora, de aquel paciente que no ha respondido absolutamente nada nunca, inclusive con los medicamentos de segunda o tercera línea, y que deberían estar en una clínica de cefalea hospitalizados, ¿no? Pero entonces existe la refractaria y existe la resistente también, en cuanto a que por lo menos tendrían algunos días de dolor de cabeza o alivio en intensidades, pero hay personas que no tienen ni siquiera eso, como preguntaba usted. Entonces es muy, muy complicado poderlo manejar. Entonces existe la resistente y la refractaria desde el punto de vista clínico, que para nosotros que trabajamos en cefalea, pues son los que usualmente nos llegan, ¿no? Que son muy difíciles, que le han hecho absolutamente de todo y no ha sido fácil, ¿no? Bruno dice, pero vete para donde Ana Robles. Y yo le digo a los pacientes, si tú te crees que tú me vas a quemar a mí. Y ellos se ríen mucho cuando yo les digo, vienen donde mí para quemarme a mí, se equivocaron. Bueno, pues el Rubén Grande, Rubén, ya tú tienes como 39 años, ¿verdad? 41 años, yo lo conocí cuando él tenía 37 años, su ocupación es, él es un maestro en audiovisuales y esas cosas, él es zurdo y es masculino, de origen español. Como causa no hay historial de trauma, no de infecciones,
tampoco de embarazo, y estrés, estrés emocional. Él dice que no, él dice que le duele la cabeza aún estando muy relajado. Cuando tiene, pero hay una particularidad que él dice, que cuando retiene orina o cuando él se despierta, que ve la luz natural, ahí comienza su dolor de cabeza, y eso es muy importante en la historia de él. Su frecuencia en esa época eran 4 dolores de cabeza por semana, por más de un año, y la localización era periorbitaria. Y se movía de hacia atrás hacia adelante, tenía dolor en la mandíbula y en la nuca. Ok. Ok. Él dice que su dolor de cabeza se mueve hacia atrás y se mueve a la mandíbula y a la nuca. Él dice que si no se trata, el dolor dura más de 24 horas, si se trata cuando es leve. Dice que cuando toma el medicamento y el dolor es leve, la mejoría es de 30 a 90 minutos, pero si él dura y espera que el dolor sea severo, el severo dice que horas. Sus factores precipitantes: el estrés, el alcohol, el exceso de sueño, la menstruación no, para él no aplica, tos, cuando tampoco cuando se rasura la cara. Él dice que los auriculares que le presionan en el cuero cabelludo. Por supuesto, desde el punto de vista estacional, no es una cefalea que tiene que ver con las estaciones del año. Y con relación a los pródromos, no pródromos, no auras, el dolor es opresivo y es opresivo y ocasionalmente sordo. No habla de pulsatilidad en ningún momento, y su severidad es moderado, a veces severo. Él es muy estoico. Y su papá y su padre y su abuela son migrañosos, síntomas asociados, oiga esto, ni náusea, ni vómitos, ni interrupción frecuente ni temprana del sueño, ni insomnio. No le molesta el sonido. Y él es sonidista, él trabaja en el Museo de la Resistencia, oyendo todos estos tiros, ta, 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 ta. Imagínate cómo él trabaja eso. Y además encerrado en la ciudad colonial, con ese ambiente de humedad. Y entonces, él dice que es rigidez de nuca, siempre que le duele la nuca. Él ha visitado médicos en España, él vio neurólogos aquí en el país y un neurocirujano también. Qué suerte tuvo él. Entonces, él ha hecho todas las neuroimágenes. Y él usaba Bamigran, Migrapax, analgésicos toditos de la bolita del mundo, triptanos, todos. Y cuanto a sus antecedentes médicos, él tiene miopía de antimatismo, tiene alergias y rinitis alérgica. Y no tiene antecedentes de traumatismo de cráneo. Y él ni ansiedad, ni úlceras, ni cardiopatías, ni nada de eso. Ni alergia medicamentosa y aparentemente no tolera el pimiento. Se ha hospitalizado, sí, por una hernia inguinal y esas cosas. Toma bebidas alcohólicas, no fuma, él no ha convulsionado, nunca se ha desmayado, no tiene problemas ni de la visión ni del oído. Y él no ha usado drogas, ni prescritas, ni no prescritas. Y él, en ese momento, tenía una cefalea secundaria al uso de medicación. Y con la manifestación, el fenotipo era migraña crónica. Entonces, ya sabe, yo encuentro que él es uno de mis pacientes reto. E incluso él está participando en mi libro. Y es un modelo de mi libro de dolor de cabeza. Y lo que llama la atención, que el artista es tan estrella, que él se siente arruinado. Y la fotografía de él está en las ruinas de San Nicolás de Bari. Y porque también cuando él cuando le dan la migraña, él tiene deseos de orinar. Entonces en esa área hay un sitio como donde la gente, los borrachos hacer pipí,
Pero una fotografía muy linda, muy linda. Pero muy linda, elegible para portada, pero yo no quiero que tú la veas porque yo te quería poner en la portada, pero tú te ves tan arruinado realmente. Que ¿Cuántas veces tú le has puesto toxina? él tiene como la última vez, exacto. Te voy a decir, la última vez que se la puse fue el 14 de enero, que fue la primera sesión del 2002. Pero en total, él lleva 3. No. Exactamente. Entonces, sí. Yo lo puse en moléculas orales, él responde por tiempo, ¿verdad? Responde por tiempo, siempre al principio con una mejoría de un 60 o 70%. Cuando ustedes ven que un paciente te dice que tiene una mejoría de un 60 o 70%, llenamos las expectativas. Y él, ya ustedes ven, una paciente muy querida, muy querida. Algunos comentarios de migrañas en cuanto a manejo agudo. Recuerden que existen dos valores fundamentales, lo que ocurre a las 2 primeras horas y lo que ocurre a las 22 horas siguientes. Las 2 primeras horas hablamos sobre libertad y alivio del dolor. Entonces, tenemos pacientes que pueden tener alivio del dolor o simplemente se les quite el dolor, dependiendo del medicamento que usemos. Y lo que ocurre a las 22 horas siguientes hablamos de recaídas, ¿no? Entonces, podemos usar... Algunos pacientes tienen medicamentos de acción muy rápida, pero a las 22 horas siguientes hacen otro episodio de dolor. Entonces, cuando eso es claramente evidente, utilizamos medicamentos de vida media larga, AINES de vida media larga, por ejemplo, el naproxeno, la nabumetona, o algunos triptanes de vida media larga, como el naratriptán. No sé si aquí en República Dominicana estén esos medicamentos, que nos ayudan un poco a esto, o simplemente utilizar la combinación, que en Colombia tenemos las preparaciones, no sé si acá, de un triptán de vida media, de acción rápida, que sean más lipofílicos, como el sumatriptán, combinado con el naproxeno sódico al tiempo. Entonces, cuando baja la acción del sumatriptán, para evitar la recaída, entonces tenemos una acción mucho más larga de un AINE de vida media larga. Cuando hay inconsistencia o no respuesta, o respuesta parcial a 3 ataques de dolor de cabeza, es el momento para cambiar de medicamento. El hecho que tengamos no respuesta a un triptán no quiere decir que no tengamos respuesta a otro. Podemos cambiarlos o combinarlos, no hay ningún problema con esto. Acordarse de no pasar de 3 veces por semana de analgésicos, porque estaríamos en el riesgo de una cefalea por uso excesivo del mismo. Entonces es muy importante. Y otra cosa muy hipotalámica es que la migraña suele ser matutina o vespertina, no nocturna. Si ustedes tienen un paciente con dolor de cabeza nocturno, probablemente es otra patología diferente. Hipertensión paroxística nocturna, apneas de sueño, si son migrañas crónicas, pero es poco probable que la migraña lo despierte al paciente. Es diferente que se despierte y al poco tiempo hace el ataque de migraña. Así que ojo con aquellos pacientes que les dicen que el dolor de cabeza los despierta, 1. Y 2, acuérdense que la cafeína tiene un efecto dual. Entonces la cafeína quita el dolor, pero puede producir dolor. Y usualmente las personas el fin de semana no consumen café porque están entre semana tomando, el fin de semana no toman y hacen la cefalea por abstinencia a la cafeína, que es la cefalea del fin de semana. Fidel, ¿cómo tú diferencias la cefalea étnica de Ramskin de las que acabas de mencionar? Sí, es muy claro porque esa cefalea hípnica es el paciente que apenas se duerma, bien sea por la noche o bien sea una siesta que haga, inmediatamente se despierta, aparece la cefalea, pero se quita solita o con un café y pasa. Las cefaleas crónicas diferentes, como la migraña crónica, duran por lo menos 4 horas. Estas cefaleas hípnicas son de corta duración, menos de 4 horas, y se quitan solas o con un café y pasan. De hecho, el paciente le dice a un doctor, a mí se me quita eso solo. Pero ¿qué hacen usualmente? Le dan amitriptilina en las noches, entonces el paciente se despierta más tarde, pero igual sigue con la cefalea cuando se despierte. O sea que a la larga esas cefaleas de corta duración, que las divide uno en 2 bloques grandes, los que tienen síntomas autonómicos y no, esas que no es la cefalea hípnica, que está muy relacionada con la actividad dormir, no necesariamente con el sueño nocturno. Ojo, puede ser en una siesta fácilmente o se queda dormido inmediatamente el dolor de cabeza y pasa solo. Esas cefaleas responden muy bien con el café o si ya son muy seguidas con la melatonina como una muy buena alternativa terapéutica. Es una muy buena opción. Bien, vamos a comenzar entonces la aplicación.
Recordar siempre que estos protocolos de aplicación son más o menos 3 meses a 4 meses. A veces, cuando el efecto wearing off es muy marcado, podemos adelantar la aplicación 2 semanas, o sea, hasta 10 semanas, que es lo que ustedes ven ahí, que cuando comienza a subir la curva, no pasa nada si lo ponemos 10 semanas, la posibilidad de anticuerpos neutralizantes es mínima, aún con dosis mucho más altas, así que no habría ningún problema. Y como ya vimos que son sinérgicas la acción de la toxina y los monoclonales se pueden combinar, inclusive yo tengo pacientes en Colombia que utilizan las dos terapias, y en países, por ejemplo, como España e Italia, que la toxina es tan barata, muchos pacientes cuando llegaron los monoclonales no se retiró la toxina botulínica, siguieron aplicando los protocolos de toxina y el monoclonal, obviamente cuadrando que el efecto de fin de dosis de uno no coincida con el otro, y así tienen ustedes una buena posibilidad. Otra cosa es lo económico, que seguramente pues, será muy alto, pero desde el punto de vista terapéutico es muy buena alternativa también. Bueno, y los gepantes, que son los medicamentos nuevos, hay unos que son para manejo agudo, anti-CGRP, y otros que pueden utilizarse como preventivos. Serían esos gepantes, los nuevos, el Rime, el Ato y el Uregepan, la competencia específica de los monoclonales que actuarían bloqueando el CGRP de forma oral, ¿no? No son medicamentos baratos, son costosos además. ¿Cuál es el paciente que tú elegirías para un DTANS? Para DTANS. Aquellos pacientes que necesito que haya una respuesta rápida, el lasmiditan es el mejor, tal vez el único que está por lo menos en el mercado, que no tiene efecto cardiovascular, porque uno coloca a esos pacientes los triptanes, específicamente el sumatriptán, y la sensación de opresión torácica, dolor en el cuello, es muy molesto. Hay que advertirle al paciente que eso no tiene ningún problema, que es muy, aparte de ser molesto, no le va a pasar nada si no tiene riesgo cardiovascular, claro. Pero aquellos pacientes que eso está manifiesto, pues sería el paciente ideal. El único efecto adverso, como es receptor 5-HT1F, entonces nos evitamos el problema cardiovascular. El lío es que produce un poco de somnolencia, entonces que cuando se lo tome, pues no vaya a conducir, etcétera, porque pues podría tener alguna dificultad. De resto, sería una muy buena opción también. Hay muy buenas alternativas farmacológicas en manejo agudo. Nosotros seguimos usando demasiado ergotamina en nuestros países porque es barata y es de hecho la medicación que más se utiliza. Sin embargo, ya sabemos que es una medicación de la cual se abusa muy fácil, pero objetivamente y positivamente de la cual se puede salir muy fácil también en los esquemas. Señor. Sí, ¿alguna experiencia con estimulación magnética transcraneal en refractario? Excelente. Muy buena opción la estimulación magnética transcraneal en aquellos pacientes que no han respondido a nada, como una terapia coadyuvante, ¿no? En monoterapia sola no sería una opción, pero es una excelente alternativa, muy buena además. Inclusive en mujeres embarazadas también es una buena alternativa. En adolescentes que son tan reacios a tomarse todo, también es una buena posibilidad. De hecho, tienen evidencia 1A, ¿no? Muy en sintonía a lo que preguntaba el doctor también. Ese tipo de terapias son muy efectivas y funcionan bastante bien. Entonces creo que el manejo multidisciplinario y opciones hay muchas. ¿Listo? ¿Comenzamos? Bueno. Ok, vamos a comenzar la parte práctica. No, porque como vamos a iniciar la parte facial, yo creo que estaba perfecto así para... Listo. Sí, señor. Acuérdense, 1,5 centímetros arriba, un poquito más arriba. Esto es. 5 unidades, o sea, 0,1 mililitros. Nos vamos entonces acá al corrugador, nos vamos un poquito más arriba, trabajando lejos del orbicular siempre. En los puntos de neuralgia del trigémino hay unos puntos que son en el cerca al labio, en el orbicular, y otro mentoniano. Yo la verdad no los pongo, aunque está en la guía, porque son un lío a veces, pero los otros puntos sí son muy fáciles de aplicar, con unas respuestas magníficas. Tenemos un grupo grande de toxina botulínica con neuralgia del trigémino. Algunos han sido llevados a cirugía, inclusive que quedan con neuropatías postraumáticas posterior a la cirugía, con muy buen resultado, la verdad. Doctor, ¿y cuántas unidades ponemos en la neuralgia? 100. 100 unidades. Por eso las pongo lejitos de él, ¿no? Y, sí, pero si ustedes ven la gráfica, ahora la ponemos si quieren, en parejas, va colocando uno de a 2 puntos, son 50 y 50, dependiendo cómo lo van a colocar, pero les va bastante bien además. ¿Y en el labio, doctor, por qué dijo que no? ¿Cómo? En la parte... Para evitar la...
No, porque yo sí lo pongo. Sí, bueno, yo personalmente no lo pongo, Sí. aunque debería ponerse, pero evito. Sí, no, yo lo Sí, pongo. sí, sí. Aquí pusiste entonces acá, con la pena. 1,5 centímetros, exacto ahí. Hay estudios también, bueno, ya ustedes vieron cefalea crónica diaria de Novo y también cefaleas postraumáticas también. Recuerden que la cefalea postraumática suelen ser por traumas craneoencefálicos leves, no tanto severos, y a veces no hay respuesta con nada y hay cefaleas previas. El que tiene una migraña previa con un trauma craneoencefálico leve a moderado es el que hace la cefalea postrauma. Sí. Entonces, la toxina también puede funcionar. De hecho, pues un poquito más arriba, ¿no? Un poquito más arriba. Ahí, perfecto. El corrugador, ¿verdad? Sí. ¿La cabeza te duele toda o es un solo lado? Toda. Entonces vamos a colocar 5 y 5, ¿no? Sí. Yo creo que si no hay más preguntas, nosotros podemos seguir con la actividad, ¿verdad, Fidel? Total. Porque el niño está esperando. Sí, sí, sí. De acuerdo. Total. ¿Me parece? ¿Listo? Este es el primer punto frontal, ¿verdad? Voy a colocar entonces el segundo punto. Son 2 rayitas Vamos en a la irnos del cosita. último punto frontal, si quieres trabajar este lado o el otro lado. Está bien, yo te la traigo. Gracias. ¿Qué quieres, amor? Ahí, mejor. Explica. Sí. Vamos a moverlo. Perdón, profesor. Vamos a tomar 2 minutos para poder movernos aquí a la derecha, porque como vamos a proyectar aquí y es online, si usted nos lo permite. Gracias. Julián, vamos a hacer un pequeño cambio. Traes esta cosa de acá para que ustedes estén bien. Ayúdeme, vamos a hacer la cosa. Vaya.